Buenas tardes, mi nombre es Luis Román Paredes Estrada, soy estudiante de la licenciatura en Derecho, mi matrícula es la MX009522 y a continuación voy a exponer lo relativo al producto integrador del módulo Derecho Internacional Privado. Bueno, daré respuesta a las preguntas que se hacen en la actividad. Empezaré, ¿cuál es el concepto del derecho internacional privado? El derecho internacional privado es el marco jurídico formado por convenciones, protocolos, leyes, modelos, guías legislativas, documentos uniformes, jurisprudencia, práctica y costumbre, así como otros documentos e instrumentos que regulan la relación entre individuos en un contexto internacional. La siguiente pregunta, ¿cuál es el ámbito de aplicación del derecho internacional privado? Bueno, pues considero que el derecho internacional privado tiene por finalidad procurar la continuidad transfronteriza de las situaciones jurídicas, lo cual implica en su concepción más clásica determinar qué autoridad judicial es competente, cuál es la ley aplicable al fondo del asunto y cómo se realizará el reconocimiento de la resolución que se obtenga del proceso en aquellas situaciones jurídico-privadas en las que concurre algún elemento internacional. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las fuentes de esto? Bueno, son las maneras en cómo se engendra la norma jurídica que pueden hacer bajo la forma de una ley, de una regla constitucionaria o de un precedente jurisprudencial. Según el sistema jurídico de que se trate, existen naciones dentro de este tipo de fuentes. Por ejemplo, están la ley, la costumbre y la jurisprudencia. También puede ser de origen internacional, tal como los tratados internacionales, la costumbre internacional y la jurisprudencia internacional. La siguiente pregunta, ¿cuál es el concepto de nacionalidad en México? Bueno, la nacionalidad es el estado al que pertenece una persona que ha nacido en una nación determinada o ha sido naturalizada. Es también la condición y carácter peculiar de los pueblos y ciudadanos de una nación. Se puede obtener la nacionalidad mexicana por nacimiento o por naturalización, tal y como lo establece el artículo 30 de la Constitución. En el primer caso se incluye a todas las personas nacidas en territorio mexicano, barcos o aviones mexicanos, naciendo en el extranjero. También se incluyen en esta categoría a las personas con uno o ambos padres mexicanos. Poseen la nacionalidad mexicana por naturalización los extranjeros que tienen la carta de naturalización mediante matrimonio con una persona mexicana o por residir en territorio mexicano siguiendo los requisitos que se establecen en la ley. La siguiente, ¿cuáles son los requisitos para desarrollar una actividad por parte de una sociedad extranjera? Bueno, los requisitos para establecerse en México están contenidos en diversos documentos oficiales, entre los que se encuentran, por ejemplo, el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Inversión Extranjera. Entre los requisitos puedo mencionar que las inscripciones deberán hacerse en la oficina del Registro Público de Comercio con el domicilio del comerciante. Las sociedades deberán acreditar o estar constituidas conforme a las leyes del país de origen y autorizadas para ejercer el comercio por parte de la Secretaría de nuestro país. En cuanto a los aspectos negativos que nos ha dejado el Telecán, ahora llamado TEMEC o renombrado TEMEC, considero que el primero es que el tamaño de las economías es muy dispareja, por lo tanto es difícil que exista una igualdad de beneficios sin tener sometimiento a la economía más fuerte. También otro aspecto que podría yo mencionar se da en el incumplimiento o las trabas por parte en estos casos de los Estados Unidos para cumplir con los acuerdos comerciales. Como ejemplo podría poner el caso relacionado con la pesca y la comercialización del atún, que hace algunos años afectó a pescadores mexicanos. También considero que los productos, que México se ha convertido en un proveedor de materia prima y productos agrícolas de Estados Unidos, por lo cual México no ha desarrollado su industria y tecnología como debiera de ser, lo cual genera más no beneficia a México y lo estanca, ¿no? Lo estanca como un país que no desarrolla su industria. Bueno, pues con esto cierro la actividad. Gracias, buenas tardes.